Hola amigos de Radio Aventureros en ABC Radio 760 del AM, ¿cómo están? Nos da mucho gusto, como siempre, que nos acompañen en esta emisión de Radio Aventureros y que estemos, como siempre, juntos en esta cuarentena. Espero que se la esté pasando cómodamente y bastante bien. Bueno, ¿cómo estás, Fer? Por cierto. Muy bien, Itan. Yo espero que también tú estés muy bien. Tienes razón, aquí en la cuarentena todavía esperando a que esto pase, pero vamos a tomarlo con todo el ánimo del mundo y a superar. Perfecto. Ahora, el entrevistado de hoy es el doctor Luz Pacheco. Es investigador del Instituto de Investigaciones de Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él, en conjunto con otros especialistas, escuchen, han elaborado un modelo matemático para estimar la manera en que evoluciona el contagio del COVID-19. Está impresionante eso. Doctor Cruz Pacheco, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un verdadero honor tenerlo aquí con nosotros. Hola, encantado de estar con ustedes. Igualmente. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, bien, todo bien, aquí enterrado. Bueno. Como igual, sabemos cómo se siente eso. Sí. Ahora, doctor, nos encontramos viviendo una pandemia, una contingencia de salud como no se había vivido desde hace alrededor de 100 años. Y algo con lo que nos hemos encontrado en las noticias y oímos diariamente son palabras como bajar la curva o modelo matemático. Vemos que no solo los expertos en la salud, es decir, doctores y enfermeras, son los únicos héroes. No, también las ciencias aplicadas, ya saben que también son de una ayuda impresionante para este problema. Y están sumamente relacionadas con este asunto. La primera pregunta, doctor Gustavo Cruz Pacheco, es ¿cómo es que las matemáticas juegan un papel tan importante en un problema de salud como el que nos estamos enfrentando? Bueno, miren, en realidad las matemáticas y la ciencia en general siempre ha estado vinculada a todo tipo de problemas. De hecho, la costumbre de dividir el área de las ciencias en diferentes especialidades es relativamente nueva. Antes la gente estudiaba todo y trataba de entender todos los fenómenos desde los naturales hasta los sociales. Entonces, la costumbre de dividirlos en áreas es una costumbre humana y que no tiene tanto tiempo. Entonces, de hecho, las cuestiones de salud las trató desde uno de los miembros de la familia Bernoulli, que estudió hidrodinámica, y desde entonces él trató, por ejemplo, de estudiar cómo se movía la sangre en el cuerpo. Y también hizo cuestiones de cómo nacen y mueren las gentes. Entonces, esto fue la siguiente generación después de Newton. Entonces, les digo, el conocimiento, el tratar de entender la naturaleza y lo que nos rodea, pues es usual en el ser humano y no se presta necesariamente a las divisiones que se le han impuesto, ¿no? Sí. Ahora, ya más recientemente, ya en una forma más organizada, las aplicaciones de matemáticas en las áreas de la salud, uno podría decir que en una forma ya más colectiva empezó a finales del siglo XIX. Y precisamente estas cosas de epidemiología jugaron un papel muy importante. A principios del siglo XX, Ronald Ross, un inglés, estudió precisamente cómo se propagaba la malaria. Y la malaria, sí. Y fue el primero que entendió y que se dio cuenta de que se transmitía por medio de un mosquito. Eso le valió el premio Nobel a Ronald Ross. Y el número reproductivo básico de las epidemias, que ahora ustedes seguramente habrán escuchado hablar de él, el promedio de a cuántos infecta un infectado que llega a una población totalmente susceptible, se conoce también como el número de Ross. Por eso es que es una R. Con razón. Sí, de Ronald Ross. De Ronald Ross. Sí, y de hecho Ronald Ross
fue el maestro de uno de los dos, no recuerdo de cuál, pero hay un modelo muy conocido, que es el modelo de Kermack y McKendrick, que ellos lo desarrollaron precisamente para estudiar cómo se comportó y cómo funcionó la epidemia de fiebre española de 1918. Ok. ¿Sí? Que es a la que te referías, por eso decías que hace un siglo que no veíamos una pandemia de este tamaño, ¿no? Es muy interesante porque precisamente para esa pandemia es que se desarrolló uno de los primeros modelos matemáticos y que es muy, muy útil, ¿no? De hecho, varios de los que se están utilizando ahora en todo el mundo son derivados de este modelo precisamente. Wow, qué interesante. Wow. Qué interesante, querido público. Y dígame, doctor, como matemático, ¿cómo logró pronosticar el aceleramiento del COVID-19 o coronavirus en México? Bueno, eso es interesante. Fíjense ustedes. Yo me enteré de la epidemia que había iniciado en China cuando estaba en Brasil. Hice un viaje en enero a Brasil, a la ciudad de Bahía, que es absolutamente hermosa. Y estaba yo ahí cuando empecé a escuchar las noticias del brote epidémico en Wuhan. Me llamó la atención de inmediato porque un poco la primera impresión que tuve desde el principio es que se iba a regar por todo el mundo, que una epidemia de esta naturaleza es muy difícil de controlar. Entonces, en ese momento, en enero de este año, estaba trabajando con una colega en Brasil, pero sobre modelos de dengue. Okay. Entonces, continuamos en esto porque estábamos pues, bastante ocupados, pero desde un poco antes, desde bastante antes, de hecho, desde hace como de la orden de 3, 4 años, con otros colegas, habíamos estado viendo cómo se difunden una cosa que se propaga como una onda, como un frente, que se conocen como frentes de reacción-difusión. Okay. Y habíamos desde entonces intentado trasladar esas ideas a cuestiones de epidemiología. Entonces ya teníamos un cierto modelo de esa naturaleza que ese sí es un tanto más complicado porque combina las ideas de los doctores Kermack y McKendrick de principios del siglo XX con ideas de difusión. Por ejemplo, cuando ustedes prenden algo, por ejemplo un cigarro, pero no prenden ese tipo de cosas, uno ve que el humo se difunde en el aire. Este es un fenómeno de difusión, el humo se está difundiendo en el aire y parece desaparecer porque después de un momento la concentración de humo que es cercana a su fuente, pues después se difunde en el aire del medio ambiente y la concentración baja muchísimo y prácticamente se hace invisible en ese caso, pero claro, si tienen una fuente de humo mucho más grande, pues eventualmente, por ejemplo, llena el cuarto donde están. Ese es un fenómeno de difusión. Entonces estábamos intentando ver cómo atar estas ideas y ya ha habido gente que lo ha hecho. De hecho, hay unos trabajos muy interesantes del doctor Murray de mediados del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, sobre cómo se difunde la rabia, cómo se difundió más bien la rabia en Inglaterra. De nuevo, todos estos modelos son usualmente para estudiar un fenómeno que ya ha ocurrido. Entonces, él fue bastante exitoso en, dado los mapeos que había de cómo se difundió la rabia, empatarle un modelo de difusión con las ideas también de Kermack y McKendrick a este fenómeno y más o menos lo describió bien con sus ecuaciones. Todo contribuyó. Sí, siempre es así. No hay ningún descubrimiento que no se base en trabajo previo. Incluso los descubrimientos realmente grandes, pues siempre se han basado en trabajo previo e incluso siempre ha habido como que cosas muy parecidas que se han venido desarrollando hasta que alguien pues puede atar todo y pues lo presenta, pero siempre es un trabajo
que aunque no sea de colaboración específica uno con el otro, pero sí es la evolución natural del pensamiento, ¿no? Sí. Entonces, nosotros teníamos este modelo, pero lo diferente es que en lugar de ser una difusión en un espacio tridimensional como el de un cuarto, o bidimensional como la superficie del agua, por ejemplo, era una difusión en una cosa que se conoce como grafo, o como gráfica, que es como una red hecha de nodos y de aristas. Okay. Entonces, nosotros, les decía, desde hace del orden de 3, 4 años, habíamos tenido la idea de ver esta difusión en un grafo de nodos y aristas, y en ese tiempo nosotros pensábamos en que fuesen ciudades y carreteras, ¿sí? Pero desde luego, cuando comenzó esta epidemia, lo natural era que fueran ciudades o aeropuertos, si ustedes quieren, y líneas aéreas, ¿no? Sí. Entonces utilizamos estas ideas de las que ya habíamos estado pensando durante bastante tiempo para trasladarlo a este problema de ver cómo se difundía la infección de ciudad en ciudad por medio de las rutas aéreas. Ok. Qué interesante, Red, qué padre es eso. Sí, es bastante interesante. Sí. Les digo, todo esto es una evolución de cómo va avanzando pues el pensamiento en general, ¿no? Exacto. Ahora, lo que sí quisiera yo señalar es que usualmente lleva mucho tiempo. Porque si uno nada más se agarra uno de estos modelos y empieza a meterse en una computadora y a ponerle datos, puede salir casi cualquier cosa. Y entonces, he visto a muchos colegas que agarran este tipo de modelos, hacen datos y les sale todo un rango enorme de cuándo va a llegar el máximo de la infección, desde ese momento, ya en abril, hasta por junio, julio, sale todos los posibles rangos. El modelo en sí que les decía, el de Kerman y McKendrick, es un modelo muy sencillo. Uno lo puede ver en un primer curso de ecuaciones diferenciales cuando uno da este curso en la Facultad de Ciencias, o en un segundo curso a lo más. Pero si uno quiere utilizar este modelo que es muy sencillo, pues uno siempre puede hacer simulaciones, pero ajustarlo a la realidad, eso es bastante complicado. Complicado, sí. Justamente estaba pensando eso. Otra cosa es, ¿cómo funciona el modelo matemático de hoy en día? El que ahorita están ocupando. Lo vi en una entrevista y estaba diciendo que había un modelo matemático que predijo cuándo iba a evolucionar el COVID-19. Y dije, pero ¿cómo? ¿El que es el mismo del de Ronald o es diferente? Miren, hay varios tipos de modelos. Sí. Hay algunos que lo que hacen es estadística sobre los datos y tratan de hacer extrapolaciones de cómo va a suceder las cosas con los datos que se tienen, sin meterse mucho en cuál es el fenómeno, simplemente con los datos tratando de extrapolarlos. Esos son modelos estadísticos probabilísticos. Hay otros modelos que utilizan mucho cuestiones de computación, okay, y pues ponen una especie de puntos en un plano y luego dicen, bueno, este punto cuando se junte con este otro con probabilidad tanto lo va a infectar. Y entonces hacen cosas muy grandes numéricamente. Esto está más cerca de estos modelos, pero de Kermack y McKendrick. Pero en estos modelos, lo que se utiliza es una herramienta matemática que se conoce como ecuaciones diferenciales y que fue realmente lo que descubrió Newton. Y entonces, en las ecuaciones diferenciales, uno hace una aproximación como si fuera un continuo, no fueran datos discretos. Y uno relaciona las velocidades de propagación con los datos que se tienen, y entonces uno puede ir viendo a través de las soluciones de estas ecuaciones de cómo evoluciona en tiempo estas cantidades, los infectados, los susceptibles, los que se van recuperando, etcétera. Pero va tomando tiempo. Entonces, sí, los modelos que se basan en esta herramienta de ecuaciones diferenciales, básicamente todos
son variantes, algunos de ellos variantes un tanto lejanas, pero variantes de este modelo de Kerr-McGee-McKendrick. Pero les digo, hay otras formas de hacerlo también, ¿no? Estos modelos computacionales de puntos en un plano, ya sea puntos fijos o puntos que se van moviendo, el Washington Post sacó unas simulaciones desde hace más de un mes que visualmente se veían muy bonitas, ¿no? Empezaban puntos negros y luego iban moviéndose aleatoriamente y chocando con otros puntos rojos, y luego los rojos iban infectando y se veía como poco a poco todo se iba volviendo rojo, ¿no? Claro. Visualmente es muy bonito, pero una cosa es que se le parezca y otra cosa es que se pueda utilizar para predecir. ¿Sí? Entonces, con esto hay que tener cuidado porque si aquí sí quisiera decirles, por ejemplo, algo muy interesante. No importa qué tantas matemáticas sepa alguien, va a ser muy difícil que logre pues ajustar este tipo de modelos por sí mismo. Usualmente uno se tiene que acercar a la gente de medicina, a la gente de infectología y de epidemiología médica, que han hecho muchas observaciones acerca de cómo se comportan este tipo de fenómenos. Y entonces uno, en un trabajo de colaboración con estas gentes, puede uno ajustar realmente los parámetros y los modelos para que sean medianamente útiles. Si no, saca uno cualquier cosa, ¿no? Pues sí. Y dígame, usted es un apasionado por las matemáticas. ¿Cómo surgió su interés por esta ciencia? Bueno, mira, es muy interesante. En realidad, sí, me gustan mucho las matemáticas, pero originalmente, pues me interesaba mucho entender todos los tipos de fenómenos, inicialmente todo tipo de fenómeno natural. Entonces, cuando era yo muy joven, pensé en estudiar algo así como primero astronomía, luego me di cuenta que no había licenciatura en astronomía, entonces uno pensó en física, y alrededor de esa época, cuando yo era un poco más grande, mayor que ustedes, me empezó a interesar mucho la biología también. Y entonces, cuando para intentar entender cosas de física empecé a estudiar cosas de matemáticas, pues me gustaron mucho las matemáticas. Y una de las razones por las que quise estudiar matemáticas fue precisamente para tratar de mantenerme cercano a las otras ciencias, tanto a la física como a la biología, y un poco lo que se apareciera, ¿no? Entonces, esa fue como que la evolución de por qué me fueron interesando ese tipo de cosas. En algún momento también, pues, sí me interesó también bastante cosas de matemáticas más teóricas. Inicialmente, cuando hice el doctorado, hice cosas un poco más teóricas de matemáticas en sí. Pero siempre me ha interesado tratar de entender, pues, el mundo que le rodea a uno, y uno puede utilizar curiosamente cualquier herramienta. Yo he visto que cuando la gente aprende realmente lo que tiene entre manos, cualquier área del conocimiento, es capaz de entender el mundo que lo rodea y de dar una descripción y un análisis del mundo que lo rodea con cualquier herramienta que tiene entre manos, si es que la ha entendido bien. Desde luego, las matemáticas tienen la ventaja de que son cuantitativas, y por eso es que son importantes en toda ciencia y prácticamente en toda área del conocimiento, porque las áreas de conocimiento evolucionan mucho más rápido una vez que se pueden hacer cuantitativas. Okay. Cuando uno medir cosas y entonces explicar o tratar de entender cómo evolucionan estas cantidades medidas y cómo se interrelacionan entre sí, eso hace que avanzar enormemente la ciencia. En la primera que se pudo hacer esto, y en la primera que lo hizo Newton, fue en la física. Y por eso es que la física se desarrolló enormemente desde el principio, ¿no? Qué interesante. En la biología es algo que todavía, pues, aunque tiene mucho tiempo algunas aplicaciones de matemáticas a biología,
todavía no es lo más usual, todavía no es un colectivo completo de las universidades, por ejemplo, las que se estén dedicando a ello, apenas está empezando. Entonces, y está empezando porque el avance de la electrónica ha hecho que se puedan medir cosas que antes jamás se hubiera pensado en poder medir, como las señales eléctricas entre cúmulos de simplemente 5 o 6 neuronas. Eso se puede medir actualmente. Hay gente que lo hace en sus laboratorios, en particular en la UNAM, en el Instituto de Fisiología, hay gente que lo hace, y se pueden medir estas cosas y utilizar matemáticas para ver cómo interactúan, cómo se conectan las neuronas, por ejemplo. Wow. Seguimos aquí en ABC Radio 760 de la M. Muchas gracias por seguir con nosotros, Radio Escuchas. ¿Itan? Muchas gracias, Radio Escuchas, y muchas gracias, Gustavo Cruz. Bueno, mi segunda pregunta, bueno, ya la otra pregunta que tengo es, ¿cómo ha visto los números de los contagios en otros países? Me estaba comentando que usted estaba, ¿dónde estaba antes de que empezara esto del coronavirus? En Brasil. En Brasil, por ejemplo. ¿Cómo Allá. usted seguía ahí cuando ya había llegado la pandemia o todavía no? No. De hecho, yo regresé de Bahía a finales de enero. Ah, ok. Sí, e inmediatamente nos pusimos a trabajar precisamente con este modelo que teníamos medio armado para intentar dar lo primero, y específicamente lo primero que se nos ocurrió y que pensamos que era importante, era dar un estimado de cuándo llegaría a México. Desde allá en Brasil. Sí, entonces empezamos a hacerlo a principios de febrero, pero les digo, ya teníamos bastante trabajo avanzado en este tipo de modelos. Y hacia mediados de febrero, los primeros países que se contagiaron y donde empezó a haber casos de infectados fue en los países asiáticos. Y entonces, viendo cómo se trasladó, cómo se dispersó la epidemia hacia algunos países asiáticos, es que logramos ver un poco cómo ajustar el modelo, cómo ajustar este modelo a esta situación, y desde entonces nos dio un estimado de que llegaría hacia finales de marzo. Finales de marzo, ok. Sí, nos llevó un cierto tiempo a ajustar un poco mejor los parámetros y demás, porque, bueno, nosotros ajustamos datos de varios países, específicamente de Wuhan en China, de otras 2 ciudades chinas y de Singapur. Y nada más para probar un poco, también incluso ajustamos sobre cómo se había incrementado el número de casos en el crucero Princess, que se recordarán ustedes que fue muy famoso, porque era un crucero de vacacionistas y alguien se infectó y llevó la infección dentro del crucero y contagió a muchísima gente. También ahí lo estudiamos. Desde luego ahí el ritmo de contagio fue fue un tanto más rápido porque estaba todo el mundo junto, ¿no? Claro. Entonces, desde entonces ajustamos este número reproductivo básico, el número de Ross, y nos dio en 2.5. En esa época, a principios de febrero, salieron algunas publicaciones, pero daban un rango que era, pues, desde luego cierto, pero un tanto inútil, porque decían que el número de Ross, el número de reproductivo básico, estaba entre 1.4 y 6. Pues eso es un rango enorme que no le sirve a uno para nada. Entonces, pero al menos sí, desde luego, nuestro cálculo estaba en ese rango. Entonces, bueno, después salieron algunas publicaciones que lo ajustaban un poco más a un rango un poco más pequeño, de entre 2 y 3, o de entre 1.8 y 3, una cosa así. Más específico. Un poquito más específico. Nosotros utilizamos desde un principio este ajuste de 2.5 y después ajustamos los otros parámetros, lo cual cuesta bastante trabajo, y en la segunda mitad de febrero logramos tener una estimación que nos fue un tanto convincente de que el brote epidémico, el primer brote epidémico aquí en México se presentaría entre el 20 y el 30 de marzo.
Entonces, el 24 de febrero lo compartimos con gente de la Secretaría de Salud. Y se lo mandamos también al rector de la UNAM, etcétera, ¿no? Pero fue un mes de bastante trabajo, porque aunque ya teníamos el modelo más o menos bien entendido, trasladarlo a algo que medio sirviera para predecir era bastante difícil, ¿no? Sí. Insisto, porque sobre todo en los últimos días han salido muchas gentes diciendo que sus ajustes dicen cosas diferentes de la que dice la autoridad. Y pues bueno, un poco es curioso porque número puede sacar pues todo el mundo. La estadística que se necesita para hacer esto es estadística casi de preparatoria. Entonces, todo el mundo puede sacar sus números, pero creo que hay que tener mucho cuidado de compartirlos, de estudiarlos primero con gente que ha tenido experiencia de primera mano. Porque si no, uno corre el riesgo de decir algo que no tiene sentido, ¿no? Claro. Completamente. Y dígame, a muchos no les gustan las matemáticas porque lo ven como algo terrible. ¿Cómo haría usted para cambiar la imagen que la mayoría tiene de las matemáticas? Pues bueno, fíjense ustedes que bueno, de lo poquísimo que uno podría ver positivo en esta situación es que al hablar tanto de modelos matemáticos, porque en estas épocas en todo el mundo se ha hablado muchísimo de esto, pues creo que principalmente el mensaje que se transmite en automático es que es algo muy útil. Y es curioso porque la mayoría de la gente tiene la impresión de que sí es útil. Ahora, la enorme desgracia es que es enseñada de una forma muy mala. Si las matemáticas fueran lo que uno ve usualmente en la secundaria o en la prepa, yo jamás hubiera estudiado matemáticas. La forma de enseñarla es la que es tremendamente pues, mal hecho. Eso. No es una crítica hacia los maestros. A los maestros que les dan clases a ustedes a estas edades, pues lo hacen así porque así se las enseñaron a ellos. Claro. Entonces se vuelve esto que se va heredando y claro, lo hacen una cosa árida que hay que aprender nada más porque sí, y eso es tremendamente aburrido. Pero en el momento en que se ve, por ejemplo, que sirve para algo útil, si uno les mostrara, por ejemplo, que cómo cae una pelota, un balín, y cómo se va acelerando conforme va cayendo, y uno hace unas medidas, y ve uno que una parábola se le ajusta perfectamente, creo que eso es más interesante. Sí. También hay todo tipo de juegos matemáticos y demás que lo pueden hacer, digamos, más interesante en el sentido de ver que todos estos cálculos, que si se presentan nada más por hacerlos, es muy tedioso, pues cuando se ve que todo esto se puede hacer con una finalidad y con una meta de entender algo, creo que se vuelve bastante interesante. Por ejemplo, si uno dice, bueno, si están jugando dados con dos dados, permítanme, y es fácil darse cuenta que si es con dos dados, no todos los números son igualmente probables. Si es con un solo dado, sí, del 1 al 6 son igualmente probables. Pero si es con dos, no son igualmente probables, porque 7 solo tiene dos formas de aparecer, como 1 y 6 y como 6 y 1. En cambio, hay 5 y 2, etcétera. Cada 6 y 1, 5 y 2, 4 y 3. En cambio, hay otros que tienen menos posibilidades, ¿no? Entonces se hace algo heterogéneo. Entonces estudiar este tipo de cosas, o ya algo que es sencillo en el sentido que solo se necesita aritmética, pero muy complejo porque es muy enredado, es estudiar, por ejemplo, la probabilidad de que a uno le aparezca una tercia en el póker. Entonces, cosas de esa naturaleza, pues se vuelven un poco más entretenidas, ¿no? Pero sobre todo tratar de entender cosas importantes, pues eso creo que es cada vez más interesante. Y hay algunos fenómenos que
que se pueden estudiar con matemáticas de secundaria, ¿no? Sí, absolutamente. Creo que es esta unión de las matemáticas con otras áreas, con otras disciplinas, las que podría hacer que les interesen más. Ese es el punto realmente en que las matemáticas, yo opino que las matemáticas no son aburridas, pero las exponen de una forma que se vuelven aburridas hacia las personas. Sí, ahora también hay que tener un poco de cuidado, porque algo que sí es importante, y se los digo porque tampoco estoy de acuerdo en hacer nada más un juego. Los juegos son buenos, sobre todo creo que a nivel primaria es muy bueno hacerlo con juegos y demás, pero aprender cualquier cosa cuesta trabajo, lo que sea, aprenderlo bien. Se necesita tiempo, se necesita disciplina. Por ejemplo, si ustedes quisieran aprender a tocar el piano, pues pueden empezar con canciones sencillitas y algo que suene bien, pero no van a hacerse pianistas profesionales de esta forma. Para ser pianista profesional, pues van a tener que entrenar horas y horas cosas que no son tan entretenidas. Entonces, para hacer matemáticas sucede lo mismo. O para hacer cualquier cosa, aprender algo bien cuesta trabajo. Necesita esfuerzo, necesita trabajo. Una Entonces, disciplina, sí, completamente. hay que combinar lo interesante que puede ser el estudio con cierta disciplina, porque si no, no se aprende lo suficiente, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo que para primaria sí debe de ser mucho en estilo de juego, pero hacia secundaria y hacia prepa tiene que combinarse con un poco de disciplina para aprender, pues, las partes necesarias para lograr avanzar, ¿no? Ujú, Claro. completamente. Usted comentó en una entrevista que la cuarentena que hicieron los chinos fue una cuarentena muy, muy eficaz, ¿no? Sí. Bastante eficaz, pero porque literalmente les daban la comida a la puerta a las personas que viven ahí en China, pero que aquí en México eso no sería posible. Sí, exactamente. ¿Podría explicarme? Pues tengo una idea, pero ¿podría explicarme por qué no sería posible eso? Bueno, primero por las diferencias económicas de ambos países. Uy, China tiene muchos años, de los últimos años, de crecer económicamente a ritmos que no ha crecido ningún país. Entonces, han desarrollado una economía muy fuerte. Entonces, pues tienen toda esa economía a su servicio y pues pudieron cerrar la ciudad de Wuhan totalmente. Y algo muy importante, la población china, el pueblo chino le tiene confianza a su gobierno. Cuando les dijeron hay un problema de salud, lo creyeron y se metieron a sus casas. Hay gente que dice que no, que es porque es autoritario y etcétera. Eso, yo no digo que no sea autoritario, no es mi interés entrar en ese debate. Pero por muy autoritario que sea el gobierno, si el pueblo no le cree, no le cree. Y me parece que para que su cuarentena fuera tan eficaz como fue, no se explica solamente por ningún autoritarismo, sino por el convencimiento del pueblo, porque además, es curioso, en China no patrulló el ejército. Se veían patrullas, pero en realidad cuando la gente se salía un poco de sus casas, había gente que les decía que por favor se volvieran a meter, pero estos no eran policías. El mismo pueblo, las mismas personas. No, eran autoridades de salud. Ok. Trabajadores de salud los que enviaron a vigilar que la gente no se saliera, pero no eran policías. Curiosamente, en lugares donde se supone que hay mucho más democracia, como en Europa, ahí sí en varios países tuvieron que mandar a la policía y después incluso al ejército a meter a la gente a sus casas. En China eso no ocurrió. Entonces, vamos, esto muestra sobre todo una enorme disciplina, y creo que la gente que conoce China sí estará de acuerdo en que el pueblo es bastante más disciplinado. Entonces se combinó el que es un pueblo más disciplinado, el que el gobierno tiene mayor credibilidad, y bueno, hicieron una cuarentena muy eficaz. Y esto es interesante porque, por ejemplo, las autoridades en Estados Unidos, las actuales autoridades han sido muy críticas y han querido decir que cometieron errores y que dejaron salir el brote.
el brote era imposible de detener. ¿Sí? Allá en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos han dicho estas cosas. Okay. Pero, por ejemplo, un país que ha tenido las peores decisiones de salud al inicio del brote ha sido Estados Unidos. Por ejemplo, cancelaron los vuelos de China. Eso es bastante ridículo. En nuestro modelo sabía inmediatamente que esto no servía absolutamente para nada. Y la razón es muy sencilla de entender, porque, bueno, si alguno de ustedes estuviera en China y quiere viajar a Estados Unidos y cancelan los vuelos directos de China, pues viajan a Europa y de allá a Estados Unidos. Es absolutamente ridículo, ¿no? Después, algunos días o un par de semanas después, cancelaron los vuelos de Europa. También esa medida no servía para nada porque para cuando lo hicieron ya tenían la infección dentro de Estados Unidos. Uy. Tomaron unas decisiones extraordinariamente mal tomadas. Las decisiones chinas fueron muchísimo mejor hechas y a mucho mejor tiempo, a pesar de que el epicentro fue ahí, ¿no? Sí. Digamos, es una tragedia porque, por ejemplo, en Europa tuvieron un mes de tiempo para ver cómo era el problema y aún así no se previnieron. Aún así. No es exactamente una crítica, es un poco para que la gente entienda que al ser un fenómeno nuevo en el sentido que hacía 100 años que no se presentaba, y que se presenta en una forma diferente porque ahora hay mucho mayor comunicación y viajes. Sí. Entonces, aunque la gente en Europa vio lo que estaba ocurriendo, en realidad no creyeron que les llegara tan rápido. Y no se dieron cuenta que era un problema tan grande. Entonces, es una tragedia porque, por ejemplo, en Italia no se cometieron muchos errores, se cometieron pocos, pero estos pocos errores fueron suficientes para crear un problema enorme. Por lo mismo. Sí, pusieron la cuarentena, las medidas de distanciamiento un poco tarde, y además cuando trataron de encerrar, como hicieron los chinos, que lograron mantener el brote epidémico en Hubei, que es la provincia donde está la ciudad de Wuhan, ellos trataron de hacer lo mismo con la provincia de Lombardía, pero no les fue posible, y ahí ocurrió otra tragedia. El gobierno decidió una noche cerrar las carreteras, los accesos a Lombardía, pero un periodista, antes de que fuera anunciado al día siguiente, un periodista lo sacó esa misma noche, y entonces mucha gente viajó fuera, y eso extendió el brote por todos lados. Un solo error. Muestra cómo el tratar de tener la primicia de una noticia puede hacer que actúe alguna de estas personas de forma totalmente irresponsable, ¿no? Sí, sí, adelantarse a dar un juicio, adelantarse a decir yo calculé esto sin detenerse a analizarlo más, todo este tipo de cosas puede generar un problema, ¿no? En este caso es muy específico, un periodista que supo las cosas y quiso tener la primicia, pues dijo esto y ocasionó un enorme problema, ¿no? Claro. Y desde luego uno no dice que no se hubiera extendido si es que no hubiese sucedido esto, pero tal vez se hubiese extendido a un ritmo más despacio y le hubiera dado tiempo un poco más de planificar las cosas, ¿no? Claro. Sí. Y por ejemplo, un mensaje final para nuestros radioescuchas y cómo prevenirnos. Sobra tiempo, faltan más. Sí. Como ustedes dicen, yo puedo estar aquí otros 10, 15 minutos, si es que se necesita. Porque después pueden necesitar, ¿no? Hasta que se acabe la cuarentena. Eso. Ok. Bueno, me dicen, si tienen otra pregunta, díganme y si no, podemos ya empezar a concluir. Sí, ya estamos como 2, 3 y ya empezamos aquí. Sí. Exactamente. ¿Y qué opina de Guayaquil? Creo que se pronuncia Guayaquil en Ecuador. Sí, Guayaquil es una enorme tragedia en varios países. En Europa tuvieron enormes problemas. Y, por ejemplo, en España y en Italia el brote fue de tal magnitud por estas razones que les estaba yo diciendo, que se vieron precisamente rebasados y en algún momento tenían más enfermos graves que camas de alta especialidad para
Eso sí fue muy, eso sí fue una noticia que yo me llegó constantemente de que ya no hay cabillas y ya no hay cabillas y decían que en México iba a pasar lo mismo. Entonces ocurrieron tragedias así muy grandes. La de Ecuador también ha sido una cosa muy, pues una gran tragedia, pero sí habría que tener un poco de cuidado, porque en redes sociales circulan videos que no necesariamente son ciertos. Es más, me parece que muchos de ellos son falsos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Creo que, bueno, precisamente una de las cosas que quisiera yo señalar es que la gente debe de tratar de no transmitir videos, noticias, si es que no sabe exactamente de dónde es su fuente, si es que no tiene un mínimo de razón para creer que lo que está transmitiendo representa mínimamente la realidad, ¿no? Entonces, porque ha habido imágenes, videos que después han desmentido que ni siquiera eran de Ecuador, etcétera. La tragedia ya ha sido grande, pero circulan videos que no son ciertos. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Y bueno, fíjense ustedes que esto, precisamente, esta tragedia en Ecuador, me hace también señalar una cosa. Los datos que da la Secretaría de Salud, y en particular el doctor López-Gatell, hay mucho debate porque se hicieron con una muestra, no se hicieron midiendo en todo el país. Entonces hay mucho debate acerca del factor, que si es 8, que si es más grande, etcétera. Pero lo que sí es muy claro es que los datos son consistentes. Si ustedes grafican los datos día a día del país, se ve claramente un crecimiento que es una curva así. Se ve muy claro. Esa curva es una curva exponencial. Entonces, eso muestra que hay cierta consistencia en los datos. ¿Sí? Te los digo, permíteme nada más una cosa para aclarar esto. Te los digo porque desgraciadamente vi la gráfica de datos de Ecuador y esa sí no era consistente. No. No lo era. En lugar de ser una curva de esa naturaleza, era una cosa que hacía una cosa así, que no tenía ningún sentido, ¿no? Y es una tristeza, porque lo que se nota es que los agarró tan desprevenidos que no pudieron implementar ningún sistema de cómo recolectar los datos, ¿no? Qué horrible. Y de nuevo, esto no es ninguna crítica a Ecuador. Nuestros países en América Latina uno tiene que entender que son lugares bastante pobres, que especialmente en los últimos 30 años han sido expoliados de una forma infame, y que esto ha hecho que los servicios de salud pues sean muy endebles. Casi en todo América Latina, con excepción de unos pocos países, pues los sistemas de salud tienen 30 años desatendidos, ¿no? Bolivia, por ejemplo, ¿no? También Bolivia dice que ya... Bolivia es un caso que es complicado porque el gobierno anterior, antes de que dieran el golpe de Estado a finales del año pasado, así de hecho, Bolivia era el país de América Latina con mayor crecimiento económico. Y por encima de Chile, que es el que siempre sale en los periódicos. Desgraciadamente, hubo un golpe de Estado en noviembre del año pasado, y pues probablemente la cosa esté mucho más complicada ahora que como lo estuvo en los últimos años, ¿no? Okay. Sí. ¿Cómo ve la situación de México? ¿Cómo cree que estaremos en el futuro? ¿Qué tan difícil será? Bueno, mira, las medidas que se han tomado, con algunos errores, como en todos los países, creo que han sido bastante buenas. De hecho, sí se ha logrado aplanar la curva bastante. Ya saben, ¿no? Que en lugar de ser muy picuda y muy alta, que sea un poco más suave y amplia. Eso se ha logrado. Desgraciadamente, aunque eso muestra que el brote epidémico va a ser más pequeño, proporcionalmente hablando, que el de España o Italia, nuestra ciudad es mucho más grande que las ciudades de allá. Nuestra ciudad, la Ciudad de México, es mucho más grande, el área urbana, que la de Madrid o la de
esta ciudad en Lombardía, Sí. en Italia. Sí. Entonces, eso hace que aunque proporcionalmente sea más pequeño el brote aquí, pues por el número de habitantes en la ciudad, de todas formas, sea un brote bastante grande. Y si a eso uno le aúna el que nuestro sistema de salud es muy pequeño por todos los problemas que les decía de los últimos 30 años, Claro. pues realmente sí estamos en un problema y muy probablemente se vean saturados los sistemas de salud en las siguientes dos semanas, ¿no? ¿Y cómo podemos contribuir para que, bueno, usted lo dice como si esto va a suceder completamente, pero ¿cómo podríamos actuar nosotros desde nuestras casas para intentar que no suceda? Bueno, la primera aclaración es que no quisiera yo ni verme tan pesimista de que decir así va a suceder, solo digo que con una alta probabilidad esto puede ocurrir. Si me permiten después digo qué cosa medio contribuye en la dirección contraria. Y lo único que podemos hacer es precisamente lo que hemos estado haciendo. Ha sido eficaz, eficiente en cierta medida, en una medida bastante buena, el quedarse encerrado en casa, el no tener contacto con la demás gente, ha bajado bastante el ritmo de contagio. Entonces, eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Desgraciadamente, en un país como este, donde la mitad de la economía es informal, pues hay una gran cantidad de gente que no puede hacerlo, que si no sale a trabajar no come, ¿no? Entonces, pero aún esta gente, pues en la medida de lo posible, pues si hay alguien que tiene que salir para poder subsistir, pues la idea es que los demás miembros de la familia no salgan, que el que regrese de fuera se desinfecte cuando regrese, cosas de esta naturaleza, ¿no? Estas cosas que hemos venido haciendo han sido eficaces. Sí, y ya como última pregunta ya para cerrar el programa, es un tema que realmente parece que el virus se esconde en las personas y después de un tiempo que ya están muy infectadas, apenas muestran los síntomas. Las predicciones se realizan a base a los números oficiales de enfermos que se reporta del gobierno, ¿no? Eso sí. Ahora, Sí. pero los casos de personas que no se reportan, que son asintomáticos o que se cuidan en sus casas porque no son graves, no sé, algo más así por el estilo, ¿cómo se contabilizan en esos modelos matemáticos? A esas personas que pasan como por invisibles. Sí, exactamente. En todos lados hay esto. Qué bueno que lo preguntas, porque nosotros vimos una estimación desde precisamente finales de febrero, en el momento en que dimos esta estimación de que el brote iba a iniciar en este país, la subida exponencial de los casos iba a empezar en este país entre el 20 y el 30 de marzo, en esa misma época vimos la evaluación de que por cada infectado registrado por los servicios de salud, hay entre 50 y 100 asintomáticos que andan propagando la infección. 50. Y esa estimación fue hecha con el caso de Wuhan y de los países asiáticos. O sea, no es... No, o sea, van caminando infectando, ¿no se dan cuenta? Sí, quiero señalar que esto no tiene que ver específicamente con el sistema de salud de aquí. En todo el mundo, el número de captados por los sistemas de salud es muchísimo más bajo que el número de infectados. Hay un factor de entre 50 y 100. Pero insisto, la mayoría de esta gente nunca se va a dar cuenta que estuvo infectada. Son infectados asintomáticos y esto es lo que hace tan peligrosa esta epidemia. Que hay mucha gente que no tiene síntomas y está propagando la infección. Por eso es que se tiene uno que quedar en casa, por dos razones. Una para infectarse y otra para que si alguno de ustedes está infectado y es asintomático, no se da cuenta, para que no infecte a más personas. Por eso es importante quedarse en casa. ¿Sí? Completamente. Bueno, muchísimas gracias, doctor Gustavo Cruz Pacheco. Muchísimas gracias, de verdad, qué padre entrevista, muy interesante. Y bueno, le puedo dar un mensaje de paz al público de Radio Enredos en ABC Radio, ya para terminar el programa. Sí, miren, yo creo que pues, lo que le queda a uno, lo que es muy importante ahora es dedicarse a cosas interesantes en casa. Pónganse a leer cosas interesantes, pónganse a ver cosas interesantes,
como las entrevistas que ustedes hacen, hay muchas cosas en Internet que son muy interesantes. Pónganse a verlas, pónganse a aprender cosas. Y un poco redondeando esta idea, quiero decirles que en muchas áreas del conocimiento, como la medicina y la biología, en los próximos 20 años va a cambiar bastante. La gente va a tener que aprender bastantes matemáticas para ejercer, para estudiar este tipo de áreas del conocimiento. ¿Sí? Ustedes, si deciden estudiar este tipo de áreas o casi cualquier otra, se darán cuenta que va a tener mucho más matemáticas de las que tenían cuando estudiaron sus padres, por ejemplo. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Per. Per, ¿puedes dar las redes sociales? Entonces, digo las redes sociales. Sí. Si quieren ver más programas tan increíbles como este, pueden visitar nuestra página web www.radiometeoreros.com.mx, igualito YouTube, o escucharnos todos los sábados a las 11:30 de la mañana por ABC Radio 760 AM. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, y esperemos que logremos superar esta epidemia mundial. Claro que la vamos a superar, absolutamente. Claro. Muchísimas Hasta luego. gracias. Nos escuchas y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.